Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a un nuevo programa del podcast La Cultura y sus locuras, el último programa de la temporada. Esta semana vamos a entrevistar al actor Carlos Chamarro, tan conocido en esa serie de Cámara Café y también una de las incorporaciones de La que se avecina. También hablaremos con la artista Charo Reina, la cual nos va a contar pues todos los proyectos de cine, teatro y de música que tiene ahora mismo entre manos. Para hablar de libros nos acompañarán dos escritores, Macarena Muñoz y Antonio Tocornal. Y en el programa de hoy vamos a cruzar el charco. Nos vamos a ir hasta México para hablar con Roberto de cine, de cultura, con ese podcast que él tiene que se llama El Club Cinéfilo. Como siempre estamos en iVoox, estamos también en YouTube, en Facebook, en Instagram y sin más dilación, aquí empieza el último programa de la temporada, el programa número 20 de la cultura y sus locuras. ¡Ay, qué maravilla! Un fin de semana por delante, tiempo primaveral y se abre la veda. Bueno, los empleados interpretaríamos como un gesto de buena voluntad por su parte que nos dejara salir hoy antes. Ya, claro, más que de buena voluntad, de chochet galopante, no te jode. Hable con personal. Ellos han dicho que lo que usted diga. ¡Ay, qué buenos chicos! Hombre, esto ya hay manifestación. Claro, ¿y quieren ustedes salir antes para sumarse al jaleo? No, queremos salir antes de que se monte el pollo. De aquí no se mueve ni Dios hasta las 5, ¿entendido? Joder, y a título personal, es que esta Nacha y griposa me ha dicho que se le llevaba algo de cena. Y comenzamos el programa de esta semana y tenemos al otro lado del teléfono a un actor que es Carlos Chamarro. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de tenerte aquí en el programa, último programa de esta temporada y por supuesto darte también la bienvenida al podcast de la cultura y sus locuras, Carlos. Muchas gracias y oye, el último, pero los últimos serán los primeros. Por supuesto. La frase que hay que apuntarse aquí, ¿eh? Además, el último de la temporada y lo cerramos a lo grande con muy buenos invitados, incluido contigo. Carlos, Qué bien, encantado. cara muy conocida, por supuesto, de esa serie de Cámara Café, donde te hiciste tan conocido, pero también estás ahora de enhorabuena, ya que eres una de las últimas incorporaciones en esta serie también tan conocida de La que se avecina. Lo primero que quería saber, que me contaras, ¿cómo está siendo esa experiencia, Carlos? Pues como todo lo que empieza bien, muy tranquila, con mucho cariño volviendo a ver a amigos con los que había trabajado en otras cosas, pero muy contento porque es como que pasas de ponerte de un lado de la pantalla, te pones al otro y dices, hostia, pues yo que he visto siempre esta serie y de repente voy a salir yo en ella, porque aún no se ha emitido lo que he hecho yo, ¿no? Pero muy contento porque sí que es una serie que ya, bueno, imagínate, ya 13 temporadas, pues tiene una factura y un saber hacer a nivel técnico y artístico que es una maquinaria que casi que va sola. Es más, siempre hay un poquito de ¿cómo se dice?, de esta cosa de que esté a la altura, ¿no? Pero bueno, que también cada uno lleva su currículum, aparte de vida y de profesión, y vamos, que no. Grabar no dista mucho de una serie de otras a nivel técnico y a nivel actual. Te aprendes tu guión, te pones allí y a pasárselo bien, porque sí que tiene unos guiones súper divertidos y es un lujo poder trabajar haciendo reír y riéndote tú. O sea, que es una maravilla. Pues sí. Bueno, ¿qué puedes contarnos de Esteban Guijarro, de ese personaje que vas a interpretar? Pues mira, Esteban Guijarro es un personaje muy amante de su familia, es un inspector de Hacienda y es el marido actual es el marido de la actual presidenta de la comunidad, donde han ido todos estos personajes que en la última temporada se cambiaban de domicilio. Entonces estoy con Laura Gómez Cuevas, Laura Gómez la Cueva, perdón, vamos a ponerle ese artículo que se lo merece, una actriz maravillosa y una compañera espléndida. Y hemos coincidido y con una hija, Ainhoa Larrañaga, que curiosamente es una actriz joven, muy joven, exalumna de mi mujer, sí, que también es actriz y profesora. O sea que somos un equipito una familia súper chula, y yo creo que ya están viendo que va a dar que hablar, porque el señor Guijarro es un poco, sí, es de su ordenador y de sus inspecciones de Hacienda, pero luego en casa
digamos que no lleva el poder, lo llevan más las mujeres de su casa, en concreto su mujer. Pero bueno, oye, es muy divertido hacer personajes de este tipo, por lo menos que se alejen unos de otros de los que has hecho durante tu carrera, ¿no? Y este es una maravilla. Espero tener más guiones para poder disfrutar, a ver por dónde le quieren dar el camino, ¿no? A los personajes, porque luego tú ya sabes que los personajes crecen, se van haciendo solos según lo que el actor les da, los guionistas les buscan pues unos estímulos u otros, y ahí reside la gracia de las buenas series, para que todos estos personajes se mantengan en el tiempo, ¿no? Pues sí. Bueno, Carlos, te voy a decir una pregunta que me han pasado muchos fans de la serie cuando se enteraron que estabas con nosotros en el podcast, y para que nos resuelva esa duda, ¿calle Bendito Socorro o calle Contubernio 49? Ah, no, es Contubernio, es Contubernio. Lo que pasa es que como yo soy un recién llegado, lo puse en redes y muchos fans dijeron, no, pero es la calle Contubernio. Sí, es la calle Contubernio, que es el nombre de la productora que está facturando esta magnífica serie. Pero yo recuerdo de los primeros días que grabé, había un anónimo que tenía que recoger un paquete en la calle Bendito Socorro, que es la calle de al lado. Y yo deduje, como era recién llegado, yo no me había ubicado en mi edificio, deduje pues que esa sería la calle de nuestra serie, porque además la nombraba en un guión. Pero no, la calle donde reside toda la comunidad es Contubernio, y la otra es la perpendicular, digamos. Perfecto, pues duda resuelta. Duda resuelta. Y también, Carlos, muchos fans de la serie, es verdad, que se han mostrado por redes sociales muy expectantes por todos estos nuevos fichajes que ha habido. Ha habido bajas en la serie, algunas por salud, por desgracia, otras por otras series, y, como te digo, muchos fichajes, entre los cuales estás tú. Y claro, hay mucha reticencia, mucha desconfianza ante estos cambios, y se habla no sé si se habla de ello en los rodajes. Comentaba lo de mantener el nivel de manera individual, no nos cabe duda, porque sois actores con una dilatada experiencia, la mayoría de vosotros, por ejemplo tú, pero ¿se habla de eso en los rodajes, de cómo va a ir la serie con tantos cambios, con tantos fichajes y demás? ¿O por ahora se mantiene la expectativa alta? No, al revés. Yo creo que, es más, los actores que llevan mucho tiempo estaban contentos de decir, o sea, que bien, sangre nueva, ¿no? Que nos va a dar tramas nuevas, reacciones nuevas, y todo esto siempre enriquece. Todos estos cambios siempre suman, ¿no? Pues incluso te diría que aunque hubiera una crisis, todas las crisis son un debate, y como buen debate interno o externo, los debates son para mejorar siempre. Es porque te das cuenta que hay algo que no fluye como te gustaría, y lo reflexionas de otra manera. En este caso, unos ya nos conocemos, hay algunos que hemos entrado que nos conocíamos ya, otros que nos conocemos también con los que ya estaban dentro, y luego también depende de las tramas que vayan escribiendo los guionistas, que es lo que te comentaba antes, dependiendo de cómo sean los perfiles de cada personaje que ha entrado, con los que ya había, pues digo, oye, mira, vamos a hacer que se junta con este otro y la lían por aquí o la lían por allá. Eso es un poco la gracia y el estímulo para los guionistas de mezclar a gente nueva. Pero no, todo es para sumar, Genial. ¿Fecha de estreno tenemos, Carlos? Pues mira, yo es que como voy al día y estoy también haciendo teatro en el Teatro Lara con la obra del Secreto, que es una comedia fantástica de Eric Assous, un francés, pues voy tan al día que es que ni pregunto, ni sé, ni no sé. Vale. Pero es que no sé ni cuándo empiezan a emitir. Yo sé que nos queda casi un mesecito para acabar esta temporada, que como te decía, yo he entrado nuevo y aún tengo las tramas muy, muy pequeñitas. Espero el año que viene que vaya creciendo este personaje y pueda tener más tramas con más actores, porque de momento me he visto con pocos, a excepción de cuando hay una junta de vecinos, que entonces sí, se juntan a todos los actores, que es lo más difícil del mundo, juntar a todos esos actores, los que habían, más los que hemos entrado, para grabar juntos, porque ya sabes tú que con los horarios y las fechas que tenemos los actores es muy difícil juntarnos a todos en un mismo día. Pues sí. Bueno, como comentaba Carlos, te hiciste pues muy famoso, un rostro muy conocido en la tele
por esa serie de Cámara Café. ¿Qué recuerdas tanto de los inicios en Cámara Café como también preguntarte cómo fue ese reencuentro de la película? Pues nada, fue muy agradable, fueron unos años muy felices donde crecimos todos juntos porque éramos actores, digamos, y actrices no muy conocidos y coincidimos en una serie fantástica con unos guiones de miedo y dijimos, ostras, esto hay que aprovecharlo porque pocas veces se dará. Se da en pocas ocasiones, como ahora en La que se avecina o con la serie de Gin Tony que hice posteriormente, hace ya 4 o 5 años, la serie del gimnasio creada por Javier Veiga. Esas cosas pasan poquito y tener incluso, esto es como ser un jugador de fútbol y tener éxito en ganar 3 Champions en 3 equipos diferentes. No es algo que se da muy poco porque el destino es así y a veces la suerte no se junta siempre que quieres. Pero nada, fue un reencuentro muy bonito. Sí, ya éramos todos, también algunos nos conocíamos, otros nos conocimos allí, con otros hemos seguido contacto, con otros menos, dependiendo del trabajo de cada uno y cómo nos jugamos cada uno. Y fue muy divertido, a la par que hubo su parte de morriña, o sea que todo fue fantástico en la película de Cámara Café. Bueno, me comentó Alejo Dougherty, que estuvo por aquí en uno de los programas, que al menos Sí. El reencuentro os encontrabais mejor que en los inicios. Pues decía, al contrario que Friends, que se han unido y están todos peor que antes, vosotros por lo menos teníais eso de que estabais mejor, ¿no? Sí, casi. En el 99% de los casos teníamos las mismas tallas de camisa, de pantalón, de vestido que cuando empezamos, curiosamente. Y además tuvimos la misma persona de vestuario, María Arauzo, una gran vestuarista, y coincidió que también estuvo en la peli y dice, pues que estáis iguales, es que te sé las tallas de memoria. Fue muy divertido. Sí, Alex, tenía razón. Bueno, como comentabas también, haces teatro, ahora estás, como bien decías, con esa comedia del Secreto en el Teatro Lara de Madrid. Y sabiendo lo difícil que es hacer reír, que eso muchas veces lo hablamos aquí en el podcast, Carlos, ¿cuál es tu secreto para conseguirlo, tanto en serie, en película, en teatro? ¿Cuál es tu secreto? Pues mira, no es por echarme flores, pero hombre, es algo que se puede aprender. Lo que pasa es que si no llevas algo innato de esto, no es fácil, lo puedes aprender, pero igual nunca tendrás ese duende. La comedia es una cuestión de ritmo, de tempo y no sé, de tener ese instinto de meter el chiste en el momento, en el segundo exacto, donde sabes que alguien se va a reír, ¿no? Es como les pasa a los monologuistas, ¿no? Que saben cuando tienen calculado, cuándo meter el chiste, cuándo dejarlo reposar, cuándo escuchar al público. Cuando trabajas en comedia tienes estos requisitos sumados a que cuando hay un guión tienes que adecuar esos tempos y ese ritmo a un guión que ya está escrito. La verdad es que se nota más cuando no se te da bien que cuando se te da bien, porque cuando se te da bien dices, mira que tiene más gracioso, que natural y todo, ¿no? Y ahí muchas veces hay mucha dificultad. Se nota más cuando la gente no tiene ese pequeño don y quiere hacer reír y ves que no le sale porque no tiene ese tempo. Es una cuestión de tempo, de cómo tú vives la vida, de cómo la respiras, de cómo escuchas, de si estás atento. Son muchos factores y hay gente que, mira, por suerte, hay mucha gente, por suerte, y en España mucho, con el humor que tenemos, que lo tenemos dado y hay otros que menos. Entonces a los otros les llaman actores dramáticos y a nosotros nos llaman actores cómicos. Pues sí. Bueno, tú estudiaste arte, a la vez también estudiaste mimo y pantomima. Y un actor, una persona que está tan vinculada a la comedia, y ahora que hablabas de eso de los actores de más comedia aquí en España y demás, ¿se tiene la ilusión de ganar un Goya haciendo un papel de comedia? ¿O es una cosa que cuando tú haces un papel de comedia dices, nunca voy a tocar ese Goya? Pues mira, es una buena pregunta. Normalmente siempre tenemos la ilusión, ¿no? Los actores de ganar un Goya porque tú te sientes actor, únicamente te sientes actor o actriz. Las etiquetas de comedia o de drama te la pone gente y normalmente gente que no tiene mucha idea. Porque si tuvieran idea sabrían que es mucho más meritorio dar un Goya a alguien que hace comedia que a alguien que hace drama, porque es mucho más difícil hacer comedia. Lamentablemente la valoración de cómo das un premio, de cómo
cómo lo recibes o cómo va, depende de una gente que, bueno, depende de una industria, depende de un tipo de público, de la cultura teatral que haya en un país, ¿no? Lamentablemente yo creo que en España no aún falta un poquito para premiar valorar eso. Pues si te das cuenta, los mejores actores son actores de comedia. Sí. Y si les premian, están premiados por hacer dramas, curiosamente. Pero es lo que te digo, cuando se den cuenta, empezarán a valorar y a premiar más la comedia que el drama. Y Carlos, a un actor como tú, más de comedia, que es verdad que pues más, digamos, bueno, utilizo la palabra, más encasillado, digamos, en la comedia. Sí. ¿Este encasillamiento te ha perjudicado en algún momento para darte un papel en una película de drama o algún papel que te hayan dado y no te lo han dado por eso? ¿O no te sientes encasillado en tu papel de cómico? No, sí, me siento totalmente encasillado. Una cosa es tener la facilidad de trabajar eso, y otra es que te encasillen otros. Yo siempre me he tratado de actor, y seguramente de actor, no más, ni de un sitio ni de otro, porque he hecho muchas cosas, no solo he hecho mimo, he hecho clown, he hecho trabajo gestal, bueno, dentro del mundo actoral he hecho dramas, he hecho perso, estaba en el Centro Dramático Nacional, o sea, he hecho muchas cosas que la gente desconoce, pero sí que estoy seguro que hay gente que, como te decía antes, como si ya cuesta premiar un papel de comedia, pues imagínate, hay gente que solo te ve haciendo comedias de, pues es un actor cómico, no hace drama. No hago drama si no vienes a verme al teatro a ver un drama, o hago drama si nadie me contrata para hacer un drama, pero seguro que no me imaginan haciendo muchos dramas, pero bueno, eso no depende de mí. Ni voy a hacer yo nada para demostrarlo, porque no es algo que creo que se tenga que demostrar. Creo que responde más a la incultura de muchos que no a la sabiduría de pocos. Me ha gustado esa respuesta, la incultura de muchos me ha gustado, porque es verdad que eso lo hemos hablado ya con muchas personas que le pasan igual que a ti, es decir, son más de tirando a la comedia, incluso lo decían aquí en el podcast, he perdido papeles porque me ha dicho la persona que no, es que a ti te ven más como un cómico y no se lo van a creer tu papel. No sé si a ti te ha pasado alguna vez ya eso. No, igual no con estas palabras, pero aún responde más a esa ignorancia de la que hablábamos. De si alguien dice que no van a creer tu papel porque eres cómico, es que aún entiende menos de cómo funciona esta profesión. Pues sí. Porque tú en el momento que la gente, para empezar, hay tanta incultura. En general se ha invitado tanto, desde la gente que contrata, se ha invitado tanto a no enseñar, a no culturizar a la gente, que la gente se lo come todo. Y de repente también te comes que un influencer o una modelo o un señor X que cogen por la calle haga una película. Eso te lo crees, y te crees esos personajes. En cambio, dudamos de los profesionales de verdad, que han estudiado y que llevan muchos años trabajando en esto. ¿Y cómo no lo vas a creer? Tú te crees todo lo que te pongan. Si hay un actor, una actriz que dice, hola, te quiero mucho, y aunque sea cómica, tú te vas a creer porque es lo que está diciendo. O sea, cosas que lo diga riéndose y meándose encima, jaja, te quiero mucho. Pero es que eso pasa en la vida real. Sí. Y luego, interpretar tampoco es tan complicado en ese sentido. Ahora tú tienes que creer lo que dices y la gente se va a creer lo que está viendo. Pues sí. Yo estoy contigo. Creo que es más la incultura y abrir un poquito más la mente, pero yo creo que para eso muchas veces cuesta mucho trabajo para muchas personas. Bueno, Carlos, tú tienes el honor de ser un actor que has actuado en directo y que te han visto incluso millones de personas. Hablo de esos Juegos Olímpicos, de esa clausura, y me gustaría que me contaras qué recuerdas de esa actuación. Pues, joven, ya me queda un poco lejos, porque entonces era joven y tenía el pelo largo, pero fue muy divertido, porque fue de esas primeras cosas que haces como en televisión a lo grande. Entonces había estudiado y así, pero no había hecho grandes cosas, apariciones pequeñas en televisión, y eso fue aquello, bueno, fue una nota de un poco un antes y un después en una carrera audiovisual, porque sabes que no es un papelito en una serie que a ver quién te va a ver, es que eso lo vio todo el mundo y dice, oye, que me sale un juego, ¿qué me estás contando? Entonces, nada, tenías ahí a toda la familia pendiente,
y nada, fue muy divertido, fue como una anécdota, porque bueno, es como fue un principio de carrera, es muy anecdótico. Bueno, de hecho ahí conocí a Tricicla y años más tarde acabé trabajando con ellos, pero como 10 años más tarde o sí. O sea que a veces el destino da vueltas y vueltas y vueltas, pero vas a parar donde tengas que ir a parar. Pues sí. Pues de eso quería hablar, no de destino precisamente, pero bueno, tú, por lo que he podido indagar sobre ti, tus inicios, bueno, empezaste o trabajaste, mejor dicho, en una empresa ordenando planchas de aluminio, has trabajado en una floristería, montando muebles, Eh, de camarero, de canguro, de secretario. Si tú, Carlos, si no fueras actor, ¿qué te hubiera gustado ser? ¿Qué camino te hubiera gustado tomar? Oh, muchos, cualquiera que me hubiera sentido feliz. La vida es demasiado corta como para solo dedicarte a una cosa. Supongo que por eso pinto, hombre, te diría que pintor, pero no te voy a decir eso porque pintor me lo guardo para esta vida también. Es algo que he hecho siempre paralelamente, hago esculturas y pinto figurativo abstracto y es algo que nunca he dejado. Lo que pasa es que es algo que no me ha dado dinero y no me ha podido aportar para, para ganarme la vida, pero mira, escultor, escritor, cantante, bailarín, hombre, viniendo de donde vengo, algo relacionado Sí. con, con el arte y con la cultura, seguro. Hombre, empresario y economista, ya te digo yo que no, eso seguro. Te diría que jardinero, zapatero, arquitecto, cosas creativas que te hagan moverte, que te hagan estar siempre en contacto con la naturaleza y esas cosas. Y Carlos, a día de hoy, ¿tienes alguna meta, algún objetivo? Me refiero en tu carrera profesional. ¿Alguna cosa que tú digas, quiero conseguir esto sí o sí? No, la verdad es que no. Últimamente, bueno, cuando digo últimamente, es los últimos 20 años, me dejo llevar bastante. No, no. O sea, soy un tío, ya estudié francés, empezando por ahí, o me voy a Francia, que no me importaría, porque como Sí, que en Francia cuidan mejor a los actores sí, que en este país. sí. Bastante mejor a todos los niveles, a nivel fiscal y a nivel artístico. Me podía ir a Francia, que hablo francés, y trabajar por ahí, pero luego también la vida a veces se te complica tanto y es tan corta y tienes que estar a tantas cosas que, que lo que menos me apetece ahora es preocuparme más y decir, no, es que me hubiera encantado ir a Hollywood, estilo Bardem o Penélope y así, pero la verdad es que eso es como apostar por una carta complicada y de mucha responsabilidad y que tienes que dejar muchas cosas atrás. Y no sé si ahora, hace 20 años que ya decidí que eso no iba conmigo. Y entonces digamos que estamos jugando en otra liga, igualmente bonita, a otro nivel, pero igualmente feliz, seguro. Bueno, yo tenía siempre, y muchos fans me lo han escrito también, de esta serie de Cámara Café, ¿todos los cafés que os tomabais eran de verdad o os tomabais uno en todo el rodaje? No, el café no lo tomábamos cuando llegábamos para desayunar y Sí. luego ya poníamos productos de los cuales no haré publicidad que Vale. parecieran tal, pero ¿sabes qué pasa? Que al final ni bebías, porque ni muchas veces se veía en el plano lo que había dentro y muchas veces era como que ya, como obviamente no ibas a ver ni café ni nada excitante que te pudiera dar un dolor de estómago, pues lo que hacías era que cuando ibas a ver hablabas y así ya justificabas. Es como cuando comes en el cine y en la Sí. televisión, que en realidad no comes, haces ver que comes pero no comes. Es un poco lo mismo. Bueno, pues Carlos, no me gustaría despedirte sin lanzarte la última pregunta, que es común A a ver, todos los invitados que pasan por aquí por el podcast. Es para conoceros un poquillo más. Si te dieran la opción, Carlos, de ser durante un día alguien o de ser durante un día algo, ¿qué te gustaría ser? pues mira, sí, a bote pronto te diría que un águila, pero no como la cerveza, ¿eh? Un águila, sí. Esto, yo creo que esto de volar es algo que al ser humano se le ha vetado por algo y sería espectacular poder probar que es ver todo eso desde la altura. Seguramente nos despreocuparíamos mucho más de todo
que aquí abajo en la tierra, tocando con los pies en el suelo. Desde arriba se ve todo como mucho más espiritual, estoy seguro. Es muy curioso porque es una respuesta muy común. Han salido ya pájaros, tú un águila, Superman. Es una cosa como que nos gusta o nos gustaría a todos por un momento volar y sentir esa libertad. Es curioso porque es verdad que es una respuesta muy común. Sí, estoy seguro que sí, porque yo creo que es algo que nos falta. Por tierra, sí, muchas cosas. Pues, Pero volar, yo creo que es la metáfora más ocurrente de la libertad, ¿no? Pues Carlos, ha sido un placer hablar contigo. Te deseo muchísimo éxito en esta nueva temporada en la que se avecina, que esa familia Muchas nueva, como bien dices, presidente de la comunidad, vaya genial y caigan de pie. Y también quería pues desearte mucho éxito porque vas a ser padre en poco tiempo, ¿no? Sí, un mesecito me queda, o sea que imagínate la que se me avecina. ¿Verdad? Valga la Nunca mejor redundancia. dicho. Pues Carlos, Oye, y muchas gracias a vosotros, mucha suerte con el podcast muchas gracias. y suerte a ti también en lo personal y muchas gracias por la entrevista. Nada, muchísimas gracias a ti por haber buscado un hueco en la agenda y lo dicho, mucho éxito en lo profesional y en lo personal. Que vaya todo muy bien. Un abrazo, Carlos. Igualmente, un saludo, gracias. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Pues llegamos de esta manera a la sección, podemos decir, más internacional que hemos tenido aquí en el podcast de la cultura y sus locuras, ya que al otro lado del teléfono se encuentra Roberto Mendoza. Roberto, que es un chico que tiene un podcast en México. Él nos va a hablar desde México y es un podcast donde pues también habla de cine mexicano, de cine internacional, incluido también el cine español, y para nosotros es un placer darle la bienvenida aquí al podcast de la cultura y sus locuras. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Alex? Un gusto platicar aquí contigo, sobre todo agradecido por la invitación que me generaste hace unas semanas. Y como bien dices, es un podcast aquí internacional, estamos teniendo la colaboración desde México, tú allá en España, y para mí es un verdadero gusto platicar contigo sobre lo que más nos apasiona, que es el cine, un cine tanto español, mexicano, y ver estos contrastes tan increíbles que cada uno tiene, nos aporta, y de nueva cuenta te agradezco la invitación en este espacio. Pues lo mismo te digo, muchas gracias por participar con nosotros y como decía Roberto Mendoza, presentador del podcast El Club Cinéfilo, que podéis escuchar en Spotify y en iVoox y por supuesto encontrar por las redes sociales, por TikTok, por Instagram y ver todas las publicaciones que hacéis. Y Roberto, la primera pregunta obligada, ¿cómo se percibe el cine español allí en México? Bueno, yo creo que uno de los elementos más importantes en cuanto al momento de estar viendo una película, y creo que esto pasa de manera internacional aquí, yo he tenido la experiencia de estar aquí en México, en Puebla, yo creo que hemos tenido un acercamiento muy interesante al cine español. Yo creo que en México ha sido desde la llegada de Buñuel a México en esta época tan importante, porque él evoluciona de esta manera en la que estamos viendo cine. Si bien llega en la época del cine de oro mexicano, que ya tenemos este formato con grandes actores, con grandes producciones, platos de películas en estudios cinematográficos, yo creo que Buñuel hace esta disrupción en cuanto al mensaje y la intención de este mismo. Hay un libro que me fascina de Buñuel que escribió Octavio Paz, un literato mexicano, que se llama El doble arco de la belleza y la rebeldía, y él menciona algo muy interesante porque es la exhibición en Cannes de Los Olvidados, ¿no? Que es la película hito en nuestra cultura y de manera internacional nos abre este panorama aún más, aunque existían directores como Emilio Fernández y entre otros. Buñuel causa este gran revuelo porque toca temas que muy difícilmente en el cine mexicano hemos podido ver, ¿no? Y trae toda esta carga de inspiración española, de muchos elementos que podemos posteriormente encontrar en directores tanto mexicanos y españoles, y esto de a que podamos también conocer otras perspectivas del mundo.
y ya un poco más adentrándonos al contexto actual o de algunos años, yo he podido tener la oportunidad de ver exhibidas películas de Pedro Almodóvar, de Fernando Trueba, la más reciente que me acuerdo que también causó mucho sonido aquí en México fue la película de Las niñas de Pilar Palomero. Ajá. Entonces, creo que la difusión que también hemos tenido en plataformas de video como son Netflix o Amazon, han podido tener esta posibilidad de no solamente quedarnos con lo nacional o incluso lo americano o lo que es cine comercial, sino que al contrario, tenemos esta propuesta independiente internacional y podemos conocer nuevas voces o voces que ya tenían una trayectoria gigantesca, como es el caso de Almodóvar, sí, pero ver exhibidas sus películas que a veces podemos pensar que no pueden llegar aquí a México y verlas en los cines, en las plataformas, creo que es un vistazo que en mi punto de vista yo valoro bastante y que he podido platicar con distintas personas aquí en México, en Puebla, y que van a ver este tipo de cine, van a ver cine español, van a ver los dramas, los melodramas, los coming of age que van surgiendo en tu país, y es sorprendente, porque a las personas les gusta ver esta perspectiva que existe en otra parte del mundo, ver cómo podemos tener cuestiones tan similares como lo familiar, lo social o lo cultural, pero también ver este lado que es a veces misterioso para nosotros o que desconocemos, pero que sin duda alguna sigue siendo muy interesante para todos. Hablabas del cine y de las plataformas, Roberto. Empezamos por lo primero, el cine. Aquí en España es verdad que ha subido el precio de los últimos tiempos. Ya desde antes incluso de la pandemia, el cine, lo que es la entrada de un cine, pues empezó a subir hasta situarse ahora mismo, pues dependiendo también la comunidad, pero bueno, puede estar a lo mejor en 10, 15 euros una entrada de cine. ¿Cuánto cuesta ir al cine allí en México? Okay. ¿Ha subido igual o se mantiene en precio o cómo va? Pues yo creo que uno de las precios normales en taquilla que he podido estar viendo en 2022 en los cines que tenemos posibilidad, los comerciales como son Cinépolis o Cinemex, que son las cadenas aquí grandes, oscilan entre los 84 pesos o 95, que son aproximadamente unos 5 o 6 euros. Entonces, es un precio hasta cierto modo accesible y también, por ejemplo, ahorita que somos estudiantes de universidad nos dan un descuento con nuestras credenciales o también tienes un cierto descuento dependiendo si eres socio del cine, en el sentido de que vas constantemente y te hacen descuentos. Pero algo que me ha gustado mucho y que he tenido la posibilidad ahorita ver más en pandemia, sí, es que al cierre de estos establecimientos grandes surgen los autocinemas y posteriormente las salas de arte que se exhiben en casas de cultura o museos. Y algo que me fascina ver es que estos recintos, tanto en universidades o en casas de cultura del gobierno o en dependencias, la entrada es gratuita. Entonces, tener este acercamiento a la cultura y conocer nuevas perspectivas y cine que también se está haciendo en nuestro país y también en España, en Francia, en distintas partes, es gratuito. Entonces es algo súper interesante, ¿no? Que tenemos esta posibilidad de ver películas, de, pues sí, conocer distintos directores y todo, y son a veces gratis. Entonces creo que solamente nos hace falta a veces buscar cuáles son los lugares que nos ofrecen este servicio, pero hasta cierto modo la entrada no ha subido tanto y es accesible para el público en general. Aquí hablamos, ahora que decías tú lo del tema de gratuito, de eso, del gobierno, de esas ayudas que da, aquí es verdad que muchas veces, aunque haya ayudas, es verdad que se echan falta pues más financiación o más apoyo al cine español. Al final el cine español que más se hace muchas veces porque tiene una financiación por detrás extranjera, con esto de las plataformas. ¿El gobierno de México apoya económicamente o intelectualmente o moralmente al cine, a la cultura allí en general en México? Pues mira, yo creo que en sí no podría a lo mejor generalizar los casos, porque ahora en el podcast he podido platicar con distintos directores, productores que me han platicado que ellos inician este proyecto, su carpeta de producción en base al financiamiento de dependencias de gobierno que son enfocadas a la difusión artística, ¿no? Que son el caso, por ejemplo, del INCINE, que son los que dan estos recursos, sacan una convocatoria y pues se van incorporando nuevos proyectos. Y bueno, a veces me platican que sí es el punto inicial, pero a veces el presupuesto no es del todo el grande, entonces tienen que buscar a veces el apoyo de empresas privadas o también ellos poner su propio presupuesto para financiar sus proyectos, ¿no? Que a veces tardan años en salir debido a que el presupuesto es mínimo. Y yo creo que
un dato que es muy interesante aquí, que tenemos que el anuario del IMCINE, que tiene un anuario que nos da estadísticas anuales. En 2021, por ejemplo, hubo un porcentaje de películas mexicanas estrenadas que fueron 70, y por ejemplo hubo espacios alternativos de exhibición que fueron 700, ¿no? Y algo que pude notar este año, que fue lo del Día del Cine Mexicano, fue que tanto plataformas de video y también algunos canales públicos se dieron a la tarea también de difundir las distintas películas que estaban tanto de este año o que ya eran clásicos. Sí. Entonces, si bien no podría generalizar los casos, porque va a depender también mucho de los proyectos y de la experiencia de los propios directores y de las personas, yo creo que sí existen este tipo de recursos, este tipo de apoyos para que puedan comenzar sus proyectos, pero a veces el presupuesto no es el suficiente y ellos tienen que seguir buscando las maneras en las cuales pueden difundir su mensaje finalmente. Entonces creo que va a depender mucho del caso, pero aquí ya te mencioné algunos ejemplos y algunas cifras de lo que se pudo ver este año y de lo que pues también me han platicado en base a experiencia los propios directores y las personas que están inmersas en el cine. Hablábamos antes del cine, de las plataformas también de streaming, ese Netflix, HBO, Amazon. Aquí en España es verdad que desde la pandemia, es verdad que ya antes venía, pero desde la pandemia se ha visto un repunte de ese consumo de esas plataformas. Claro. ¿Verdad? Que nos hemos acomodado a estar en casa, a ver el cine en casa y cada vez acudir menos a las salas de cine. ¿Ha pasado también lo mismo allí en México? ¿Ha aumentado el consumo de estas plataformas de streaming, Roberto? Pues fíjate que algo que estábamos de hecho platicando hace aproximadamente casi un año, cuando empezamos el podcast mis compañeros y yo, era que cuando ya empezó la normalidad aquí en México y ya podíamos ir de manera presencial, me refiero a un aforo que ya fuera un porcentaje alto, ¿no? Porque hubo un momento en el 2021 que sí podíamos ir al cine, pero el aforo era mínimo, era del 10% o del 20% o del 30%, dependía del semáforo y de los contagios sobre todo, ¿no? Pero ya cuando nosotros también regresamos aquí a la universidad y se abrieron distintos establecimientos y hubo una mayor apertura al comercio, sí hubo un incremento de las personas que iban a ver cine. Recuerdo que mencionaban que una de las películas más vistas en ese momento fue cuando se estrenó Spider-Man, y fue la película que por alguna razón tanto pudo haber salvado también la taquilla y también hizo que la gente se interesara volver a ir a las salas. Y de hecho también, volviendo a sacar un dato aquí del anuario del IMCINE, menciona que este año, en 2021, la asistencia a las salas de cine fue de 110 millones de personas aquí en México, y toma un porcentaje de habitantes de 126.1 millones. Entonces estamos hablando que si hubo una buena asistencia, yo creo que fue por esta parte de la pandemia de regresar a la normalidad, pero yo creo que las plataformas de video, tanto en el momento en que inició la cuestión del COVID, fueron un elemento que nos ayudó mucho, no solamente para distraernos, sino que también le abrió la posibilidad a distintos directores importantes, como es el caso de Scorsese, vimos apenas el caso de Jane Campion, que sus películas sí se exhiben en pantalla, pero ahora tienen la posibilidad de trasladarlo a las plataformas de video, para lograr una mayor difusión de su contenido, también para llegar a más públicos, porque también es cierto que puede existir un mayor número de personas que cuentan con una plataforma de video y evidentemente pueden preferir a lo mejor esperar un tiempo determinado a que la película llegue, o estar disfrutando otro tipo de contenido que a lo mejor trasladarse de su casa desde donde están hasta una pantalla de cine. Entonces puede ser que en mi propia experiencia también yo lo viví, o sea, en pandemia, y ya después, antes de volver a regresar a las salas, pues sí, seguía consumiendo plataformas de video, algunas películas que podía encontrar, y era un formato más práctico, si es un formato que nos ahorra más tiempo, pues ya no tenemos que andar gastando en un boleto o en lo que conlleve también trasladarnos hasta allá. Entonces creo que es un elemento que nos ayudó mucho a la difusión de nuevos proyectos y de directores, y también nos ayudó a que nosotros podemos disfrutar de contenido sin trasladarnos y sin pagar de más. Entonces sí he podido platicar también con distintas personas que me han dicho que han preferido mejor pagar su suscripción a una plataforma y seguir viendo contenido, que a lo mejor trasladarse hasta ir al cine y pagar algunas otras cosas, ¿no? Entonces creo que sí han tenido a lo mejor mayor acercamiento a las plataformas, pero desde mi punto de vista yo disfruto más una película verla en una pantalla grande. Para mí es una experiencia maravillosa,
e indescriptible. Entonces, para mí es importante e indispensable poder ir al cine, pero claro, va a depender también de las personas y de los gustos de cada uno para que puedan saber si les interesa más la plataforma o ir a una pantalla de cine. Yo soy de la misma opinión que tú, es decir, no nada cambia la sensación de ver una película en el cine por mucha plataforma que se ponga por delante. Roberto, Sí. también tienes en el podcast, has entrevistado a actrices, a directoras de cine también de allí de México, y quería preguntarte, ¿cómo se valora a la mujer allí en el cine mexicano? ¿Tiene las mismas oportunidades que un hombre? ¿Tiene un camino más complicado? ¿Todavía no tiene el mismo lugar? Pues mira, yo creo que en los últimos tiempos, aquí tanto en México o de manera internacional, hemos podido ver que las mujeres han podido posicionarse como directoras y realizadoras que, al igual que nosotros, al igual que los hombres, tienen una visión y quieren también emprender en el mundo de la dirección. Y yo creo que aquí en México, de hecho ayer estaba realizando un posteo en Instagram sobre directoras mexicanas, y hay una gran cantidad de películas que mujeres aquí en México han realizado, cortometrajes animados, y han tenido una técnica tan natural, intimista, y obviamente es una visión completamente distinta, pero te lo cuentan de una manera en la que te sientes inmerso en la historia, te sientes parte de. Y creo que en México específicamente con las directoras que he seguido su filmografía y que ahora con el podcast he tenido la posibilidad de entrevistar, y que próximamente tendremos aún más invitadas que sean directoras, actrices, productoras, diseñadoras de arte, creo que tienen un rol sumamente importante, porque creo que sin ellas no tendríamos esta visión completa, no podríamos sentir una película o un cortometraje de la misma manera. Y de hecho que he platicado, por ejemplo, vamos a estrenar esta semana un episodio con Carla Castañeda, que es una directora de animación también aquí, que ha colaborado con Guillermo del Toro, y ella tiene unos cortometrajes increíbles en los cuales no cuentan a lo mejor con palabras, pero te cuentan con una kinésica. Los elementos de stop motion son tan detallados y tan bonitos que hacen que nosotros entendamos la historia por completo. Es algo muy difícil ver una película animada sin diálogos, y todavía incorporar elementos que simplemente al verlos nos quedemos impactados. Es un elemento que yo difícilmente he podido encontrar, y que solamente una realizadora como ella, y como muchas tantas que también están saliendo de las universidades y también están plasmando su forma tanto creativa y visual en el cine, creo que es algo imprescindible. Y creo que algo que platiqué aquí contigo cuando estábamos introduciéndonos fue el caso de Pilar Palomero, ¿no? Sí. Creo que me acuerdo que estaba viendo un reportaje que le habían hecho a la película, y la forma en la que, cuando yo la pude ver, que es un coming of age, la manera en la que nos cuenta esta historia tan interesante, es algo único, en verdad. Y es algo que también me ha gustado cuando también vi a Pilar Miró, que también es una de las directoras españolas que conocí cuando me empecé a introducir a Fernando Trueba, a Almodóvar, a Bardem, a Berlanga. Entonces creo que es muy interesante ver que sí existen directoras, que existen proyectos, cortometrajes, películas, y muchas de ellas también no solamente se quedan ahí, muchas de ellas son actrices que saben cómo encarnar los personajes de una manera única, y lo trasladan al guión, lo trasladan a la dirección, y para mí la labor que ellas hacen es algo invaluable. En verdad creo que a la par de los directores, tanto hombres y mujeres, ambos tienen distintas maneras de comunicarnos los mensajes, pero creo que sin ellas no tendríamos esta visión tan íntima, tan sensible, y que afortunadamente ahorita con el podcast he tenido la posibilidad de compartir con los demás eso, que no solamente nos quedemos con un tipo de cine o con cierto nicho de directores, ¿no? Que tengamos esta cosmovisión de poder buscar contenido y de saber que existen directores y directoras que están generando este gran acercamiento con nosotros. Roberto, hace un momento comentabas antes el Día Nacional del Cine Mexicano, que se celebra allí el 15 de agosto de forma anual, ya que se celebra pues eso, cuando llegó el cine allá a México, que hace ya pues 126 años si no me equivoco. Se hacen maratones, emisiones gratuitas, como hablabas tú antes. ¿Cómo se vive ese día allí en una familia normal de allí de México, Roberto?
Pues mira, la verdad, este año, en 2021, creo que tuvo una gran difusión. No solamente fue por parte de, como te comentaba, de los canales públicos, sino que existen plataformas como es el caso de Filmin, que acá tenemos Filmin Latino. Entonces generaron una campaña tanto compartida en redes sociales y ellos también en su plataforma, en la que te ponían un catálogo de películas que era gigante, que de por sí Filmin tiene una gran pues sí, un gran catálogo de lo que podemos ver de cine nacional e internacional. Entonces tenían un catálogo de cine mexicano y había muchas producciones que este año se lanzaron o que eran del 2019, 2020 y 2021, que yo en lo personal había escuchado a los directores y había visto algunas de sus películas, pero creo que en el momento que llegaron fue el momento justo para decir, mira, están haciendo este nuevo tipo de contenido, están haciendo este nuevo tipo de visión. Uh-huh. Y creo que esa plataforma ayudó mucho también a que las personas volvieran a conectar con el cine mexicano. Hubo mucha difusión de los directores también de sus proyectos en redes sociales, en Instagram. Publicaban donde podíamos tanto ver sus películas nuevas que se ponían en televisión o en plataformas, o también hubo recintos presenciales que se estuvieran publicando las películas y las podías ver, creo que también de manera gratuita. Entonces sí tuvo una buena difusión. Y por parte mía yo no me quería quedar atrás, yo al contrario, creo que algo que actualmente me gusta mucho hacer y que desde hace mucho tiempo tenía esa idea y ahora lo puedo hacer con el podcast es de difundir lo que se está haciendo aquí de manera nacional. Pues porque muchas veces podemos escuchar, y he escuchado en pláticas con amigos o con personas cercanas que hablan sobre cine mexicano y que mencionan que no hay tanta producción, ¿no? O que a lo mejor no existe tanto contenido porque nos quedamos con lo que se está exhibiendo en cines, que a veces es cine comercial que está mal hecho o que realmente no nos transmite nada, es simplemente cine comercial de comedias románticas. Entonces, conocer que tenemos estas posibilidades y el Día del Cine Mexicano para mí este año fue trascendental. Tuve la posibilidad de hacer posteos, invitar a directores. Los directores me ayudaron a compartir también en sus historias la difusión de sus proyectos que yo ponía en la página de Instagram. Entonces, tener ese acercamiento con ellos, que me agradecieran y que me dijeran gracias por también compartir con los demás pues la película, o que también las personas me dijeran, oye, está increíble esta película, la pude conocer gracias a la difusión del Día del Cine Mexicano. Entonces creo que este año hubo una mayor visibilidad. Muchas personas también le estuvieron compartiendo que estaban viendo las películas, que estaban viendo, si bien a lo mejor no las exhibidas, estaban viendo películas del cine mexicano de oro de María Félix, o estaban viendo el cine de Buñuel, aquí el asesinador. Entonces creo que fue este año bastante especial comparado a los anteriores, que a lo mejor no tenía tanta resonancia. Pero creo que es algo bastante interesante ver que también allá en España, que tú estuviste pendiente y escuchando también qué películas estábamos poniendo, creo que es algo que también estábamos buscando, que era que también en otras partes conocían que se estaba haciendo de nuevo, y también ver cómo los directores no solamente se quedan con una obra, sino que al contrario pueden estar haciendo y creando nuevas producciones que sin duda alguna este año están reluciendo y que también próximamente estaremos viendo que estarán en festivales o en premiaciones. Entonces creo que es algo muy, muy especial. Pues Roberto, antes de despedirte, me decías antes fuera de micro que no conoces España, que no has estado aquí. Yo tampoco he estado en México, por desgracia, y tengo muchas ganas de conocerlo. Si vienes a España algún día, ¿qué sitio te gustaría visitar primero? ¿Qué sitio tienes como objetivo de decir, oye, quiero conocer tal? Pues mira, la verdad, ante todo, cuando vengas aquí a México te recibimos con los brazos abiertos. Aquí está tu casa cuando tú quieras, y pues aquí te llevamos a hacer un tour aquí en Puebla. Cuando tú vengas, venimos aquí a museos, a comer, a todo lo que tú gustes. Aquí te recibimos con los brazos abiertos. Y yo creo que uno de los sitios que desde hace mucho tiempo, y yo creo que también cuando era niño me llamaba mucho la atención, era Madrid. Sobre todo, obviamente, creo que uno de los elementos que llamó mucho mi atención fue el Museo del Prado, las obras de Goya, las obras de Velázquez. Creo que fue algo que desde que tenía 7, 8 años, al momento que me platicaban o que veía las pinturas, me visualizaba estando allí y verlas. Entonces creo que para mí sería una conexión muy especial. Y posteriormente también soy fanático de las películas de Pedro Almodóvar. Entonces hace aproximadamente casi un año estaba en una librería
y vi que tenían un libro que hablaba sobre todos los sitios donde Almodóvar estaba grabando y te lo describía perfectamente, dónde estaban los edificios, dónde podías ir a verlos, te describían el contexto de la película. Y creo que algo que me gustaría mucho hacer si tengo la posibilidad en algunos años de estar allá es ir a todos estos sitios y ver cómo han cambiado, ver cómo se veían en la película, ver cómo eran las calles en esa época, en los 80s, en los 90s, y ya después verlas de manera modernizada y ver cómo han trascendido con el fotograma, ¿no? Creo que algo que me gusta mucho también del cine es que a pesar de que los sitios a veces pues ya no existen, no han cambiado, se han modificado, creo que su esencia siempre permanece ahí al momento de verlas en pantalla, y creo que con Almodóvar me llama mucho la atención eso. Entonces tener esa posibilidad creo que es algo que para mí sería un sueño cumplido y espero pronto poder realizarlo. Pues esperemos que sí, nada, lo mismo te digo, por aquí, si vienes estaremos encantados de recibirte y de hacerte también una ruta por ese Museo del Prado y por todo el resto de la ciudad de Madrid y por el resto de España, que también hay unas cosas increíbles. Pues Roberto, de verdad ha sido un placer tenerte aquí en el podcast. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación que te mandé hace unas semanas y que con tanto cariño pues recibiste desde el primer momento. Mucho éxito en ese podcast, que como he dicho antes, el Club Cinéfilo, que es un podcast que merece la pena escuchar. Se aprende muchísimo también de ese cine mexicano y lo dicho, te deseo muchísimo éxito, que vaya todo muy bien y un abrazo muy fuerte desde España, Roberto. Muchas gracias, Ale, en verdad, gracias por la invitación, como te lo mencionaba, un gusto platicar contigo, tener la posibilidad de estar en otras partes del mundo y platicar aquí sobre algo que nos gusta demasiado, que es el cine, compartirlo con los demás. Y claro, muchas gracias por compartir también nuestro podcast, por decir a las personas que lo sigan, que lo escuchen, y espero también tenerte por allá como invitado especial en el mío, donde platiquemos aún más tiempo y podamos tener este acercamiento tan especial que ahora disfruté bastante contigo. En verdad te lo agradezco demasiado. Pues lo mismo te digo, cuando quieras acepto la invitación y por allí estaré contigo, ¿vale? Perfecto, claro que sí, Ale, estoy pendiente. Un abrazo muy fuerte, Roberto. Igualmente, Ale, muchas gracias. Anoche llamé a tu puerta y no me quisiste abrir. Anoche llamé a tu puerta y no me quisiste abrir. Y me senté en el escalón y me puse a llorar. Las lágrimas que derramé en un pañuelo las guardé. Las lágrimas que derramé. Pues seguimos con el programa de esta semana y vamos a hablar con una artista de Sevilla, del barrio de la Macarena, y que ya está al otro lado del teléfono. Ella es Charo Reina. Charo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Encantada de estar contigo. Pues lo mismo te digo, un placer charlar contigo este ratito aquí en el podcast y te doy la bienvenida a la cultura y sus locuras, Charo. Muchísimas gracias. Bueno, has terminado hace poquitos días, creo recordar el domingo pasado, el último proyecto, el último rodaje de la última peli de este año, que es Intersex. Y bueno, no sé si puedes contarnos algo o cuándo podemos verte en pantalla, si puedes adelantarnos algo, Charo. Bueno, pues sin hacer spoiler, lógicamente, sí. Efectivamente el domingo rodé mi última secuencia de esta película Intersex, que es una película que habla sobre la intersexualidad, las siglas LGTBI, pues la I de esas siglas son los intersexuales. Es un grito de stop a la mutilación genital, de cuando un bebé, un niño, una niña nace intersex, pues se somete a una mutilación genital sin esperar qué va a sentir ese niño el día de mañana, qué va a querer ser o cuál es el sexo por el que se va a destapar, ¿no? O sea, entre los padres y los médicos deciden la mutilación de uno de los sexos. Todos sabemos, y si no lo sabemos, los intersexuales son esas personas, esos niños que nacen con los dos sexos. Y entonces, pues, es una película que
que trata de llamar la atención, de que el gran público tome conciencia de que esto existe, de que esto es así. Es la primera vez en el cine español que se trata este tema, y yo creo que Tomás Aceituno, que es el director y guionista de Intersex, ha acertado de pleno en llevarlo, porque bueno, es una de las reivindicaciones que estaba muy pendiente y un poquito olvidado dentro de lo que son la reivindicación de los derechos del colectivo LGTBI. Así que de eso va la película, de intersexualidad. Es la historia, bueno, trata de eso la historia. Dentro de la película hay 3 historias paralelas, de la que yo formo parte de una de esas 3 historias. Y bueno, y es una película que me ha dado muchas satisfacciones durante el rodaje, y estoy segura que cuando se estrene, que aún está por determinar la fecha del estreno, pues también va a impactar, porque yo creo que además hay mucho desconocimiento sobre este tema, ¿sabes? Muchas personas tú le dices, no, porque estamos haciendo una película sobre la intersexualidad, y te mira y te dice, ¿y eso qué es? Pues la intersexualidad existe, afecta a casi 3 millones de nacidos en el mundo, y yo creo que es muy interesante el llevarlo al cine y el concienciar al público de que esto es así. No es una forma de hacer cine social que a mí me encanta, y que siempre estoy dispuesta cada vez que me llaman, y cuando Tomás Aceituno me lo propuse, pues no tardé en contestar que sí, ni 2 segundos, ¿no? Bueno, no ha salido, pero ya se está hablando de que incluso podría llegar a los Goya. Es decir, yo he leído críticas y demás sin haberla visto, y hablan de una película que puede tener su momento en los Goya, incluso estar nominada o incluso, quién sabe, ganarlo. ¿Lo habéis hablado en el rodaje? ¿Hay esa sensación de poder llegar? Nosotros por lo menos, hombre, alguna conversación se ha habido, sobre todo el día que fui a la presentación de los premios Goya en Sevilla, porque como bien sabéis, los premios Goya este año se celebran en Sevilla en el mes de febrero. Cuando fuimos a la presentación por parte del alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, de que eso iba a ser así, pues sí que lo hablamos allí, ¿no? No sabíamos si... Lo que pasa es que no sabemos si la película va a estar totalmente montada como para que entre dentro de las candidatas, pero sí que va a tener de alguna manera, estoy segura, alguna repercusión dentro de los premios, entre otras cosas porque sería fantástico, porque está rodada en la tierra, está rodada en Lebrija, que es un pueblo sevillano, y entonces pues sería fantástico que, ya que este año los Goya se van a celebrar en la ciudad de Sevilla, pues sería fantástico que una película hecha en la tierra tuviese algo que decir dentro de los premios. Pues sí. Charo, hablamos de ti como artista. Un año bastante fuerte, varios cortos que has grabado y que has también colaborado con ellos, películas como La boda, Con los años que me quedan. Incluso ahora también estrenas en noviembre un proyecto en teatro, un monólogo que se llama Lo que esconden las risas. ¿Tú te sientes ahora mismo que estás en la cresta de la ola? No, yo me siento... Mira, yo siempre he dicho que aquí hay que ponerse el casco y el mono y subirse al andamio y trabajar, luchar. Que los sueños no se cumplen porque sí, o sea, los sueños hay que lucharlo, hay que trabajarlo, hay que forjarlos, ¿no? Esto es trabajar, no, la cresta de la ola. Mira, te voy a contar un consejo, te lo voy a contar, que me dio una vez una artista muy grande, una artista maravillosa, de la que tengo la suerte de llevar su sangre, que se llamaba doña Juana Reina. Mi tía Juana me dijo una vez, Chari, porque yo para mi familia soy Chari, sueña, vuela, pero hazlo sin mover los pies del suelo, porque las estrellas están en el cielo y una caída desde ahí arriba tiene que doler mucho.
Así que sé terrenal antes que todo, luchadora, trabajadora y sobre todo que no te falte nunca la humildad. No me siento nunca en la cresta de nada. Yo me siento una mujer luchadora y trabajadora que en estos 2 años de pandemia, como todo el mundo y como todos los actores y como todos los artistas también lo han pasado muy mal, lo hemos pasado mal, no hemos trabajado. Y bueno, y ahora era el momento de empezar ya otra vez, ¿no? La música ha estado muy parada, y el teatro también, a excepción de alguna que otra producción, y he tenido yo la gran suerte de que han contado conmigo para estos 2 cortos que tú me cuentas. Uno de ellos, además, estuvo el año pasado, esta última edición de los Goya, nominado a Mejor Corto de Ficción, que es Votamos, se llama Votamos, escrita y dirigida por Santiago Requejo, que es un maravilloso director pacense, y que estamos muy orgullosos de ello porque además trataba también un tema social como es la salud mental, ¿no? La salud mental basándonos en la poca empatía y la poca solidaridad que mostramos con los enfermos mentales, ¿no? Que todavía falta mucha empatía. Y Votamos nos dio esa gran alegría. De hecho, ahora mismo tenemos más de 50 premios. Tenemos premios en Italia, en Canadá, en Argentina. Es un corto que está recorriendo el mundo con muchísimo éxito. Y después tuve la suerte que tanto Ana Graciani me llamase para la boda, como que Fran Ariza me llamase para los años que nos quedan, y que me llamase Chus Gutiérrez para hacer también una colaboración en su última película, que es de Caperucita a Loba. Y ahora esta de Intersex. O sea, yo empecé con 14 años dentro del mundo de la interpretación y llegué al mundo de la música porque apellido obliga y porque yo también vivo enamorada de la música, ¿no? Pero yo creo que mi verdadero veneno es la interpretación, el cine, el teatro, todo lo que sea interpretar, lo que sea meterme en la piel de un personaje. No, en la cresta de la ola nunca se está, porque la ola termina rompiéndose en la orilla, ¿sabes? Pues sí. Y mejor mantenerse en un nivel ahí de estar trabajando y luchando que llegue a romperse la ola. Luchando que llevas desde hace muchísimos años, porque tu debut en el cine, Charo, fue en 1980, con esa película de Se acabó el petróleo. Sí. Y bueno, tú que hiciste esa película en el año 80, ahora que también estás con todos estos rodajes, ¿el cine español ha cambiado a mejor, a peor o sigue igual? Sí. Yo soy una enamorada del cine español, ¿eh? Yo sé que mucha gente dice, no lo veo porque es española. Sí. En España se está haciendo un cine de muchísima calidad. En España hay unos actores maravillosos. Yo creo que una de las pruebas más sólidas de lo que te estoy diciendo es la película que este año ha arrasado, la película española que se llama El buen ladrón. Sí. Creo que es maravillosa, que todos y cada uno de los actores están sublimes, y es una película que para nada tiene que envidiarle a ningún otro cine que se haga en el resto del mundo. O sea, la interpretación, por ejemplo, de Javier Bardem, de cualquiera de los actores que forman parte de ese elenco, de verdad es muy grande, es muy sublime. O sea, a mí esa película me impactó. Todavía ahora mismo te estoy hablando de ella y hay momentos, me recuerdo de secuencias que se me eriza el vello, ¿no? O sea, yo creo que el cine español, se está haciendo muy buen cine español, muy bueno, y que tenemos que ir a consumir cine español, porque la industria del cine español necesita el apoyo de los que estamos aquí. Yo creo que muchas veces el problema lo tenemos nosotros dentro, que como bien has dicho al principio, todavía existe eso de, no, yo cine español no veo, no, yo sí es español, o como hablaba, no recuerdo con quién fue, uno de los invitados pasó por el podcast, no recuerdo ahora mismo, pero sí recuerdo la frase que era, oye, es muy buena para hacer una película española. Eso lo tenemos todavía muy dentro. Sí. Y pero bueno, es así, o sea, el cine español que está ahora mismo con una buena salud, sí, porque se están haciendo cosas, y yo creo que este año se van a hacer muy buenas cosas.
hay que ir a apoyarlo, hay que asistir a las salas y llenarlas, ¿no? Pues sí. A lo mejor hay alguna que te puede defraudar un poco, alguna que te pueda... Pero en general el cine español goza de buena salud y tenemos que apoyarlo para que siga gozando de mejor todavía. Por supuesto, por supuesto. Charo, hablando de la evolución que ha tenido todo, también ha evolucionado mucho el tema de la música. Te lo digo porque, Mucho. claro, aparte del cine, del teatro que haces también, estás ahora o vas a estar dentro de poco inmersa en la grabación de un nuevo disco, pero que he leído que vas a estrenar poco a poco en plataformas digitales y eso quería preguntarte. Eso de la plataforma digital, el Spotify, Amazon y demás, ¿beneficia o perjudica al cantante? Bueno, simplemente no hay otra. A ver si me entiendes. Sí. Si beneficia o no al cantante, no es algo que tengamos que plantearnos, es que no hay otra. Los discos no se venden. De hecho, si tú te vas a las grandes superficies donde antes había secciones de discos enormes, divididos por sectores, divididos por estilos musicales, tal y cual, tú ahora vas a cualquier gran superficie y en muchas han desaparecido la sección de discos y en otras lo que queda es una representación mínima de discos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hoy el mundo se mueve por Internet y hoy el mundo se mueve así y ya está. Y entonces o nos adaptamos o nos morimos. Pues sí. Así que mejor cogernos la opción de adaptarse. Y efectivamente, la única manera de que ahora se oiga tu música, porque además cuando tú haces cualquier cosa en Instagram o lo que sea, te vas directamente a la lista de las canciones que están en las plataformas musicales para ambientar cualquier historia o cualquier cosa que quieras subir, ¿no? Sí. Yo creo que no es ni bueno ni malo, es que es lo que hay, ¿entiendes? O sea, ahora mismo yo estoy grabando, yo voy a poner ya la primera canción a partir de mediados de septiembre, mediados final de septiembre, que es una canción además muy curiosa porque esta canción cayó en mis manos en plena pandemia, de estas veces que estás aburrida y ya no sabes qué hacer en casa, de esas tantas horas que hemos tenido durante la pandemia. Sí. Y yo me ponía a buscar pues canciones, artistas nuevos, quería descubrir gente nueva, gente con frescura, gente fresca. Y empecé a investigar por YouTube y entre de las muchas canciones que escuché, de pronto cayó en mis manos, en mis oídos, llegó a mis oídos, una canción que se llama Quédate en mi tango, de Johnny Ramos, un artista muy muy joven gallego. Y fue tanto como me impactó esa letra, la letra, que dije, esto lo tengo que poner en mi voz. Y es la primera vez, es la primera canción que voy a grabar y que voy a subir a las plataformas. Y cuando termine de grabar el disco, se hará una pequeña tirada de CDs para personas que les gusta tenerlo físicamente, que son coleccionistas. Haremos también una tirada en vinilo, que ahora está otra vez de moda y a la gente le gusta tenerlo, al público le gusta tenerlo. Pero sí, musicalmente, ahora mismo el futuro está en las plataformas digitales porque no vende disco nadie y el que diga que lo vende... Es mentira. Verás, hay una cosa que se llama pagar a autores y ya está, pero que no se... Vamos a ser honrados. La prueba más palpable la tienes en que las sesiones de disco en las superficies... Sí. En las grandes superficies están desapareciendo y en la mayoría de ellas han desaparecido. Pues sí. O sea, tú antes ibas, por decirte un nombre, al Corte Inglés y tú te encontrabas una sesión de disco inmensa. Ahora te quedan 3 muebles con cositas muy muy señaladas y punto. O sea, los discos no se venden. Charo, quería hablar un poco de tus inicios. Esos inicios, bueno, aparte de lo que hemos hablado antes, pero de cuando eras muy pequeña, con 2 años, que he leído por ahí que en Chipiona, en tu casa familiar de Chipiona, cobrabas incluso, hacías unos espectáculos, le cobrabas a los niños unos reales y iban a verte. Bueno, en esa época, en esa época era muy pequeña, en esa época yo lo que me dedicaba a hacer era payasar medio a la playa. Entiendes que además
Bendita profesión la de los payasos, la de los clowns. Maravillosa. Pues sí. Ojalá yo hubiese llegado a ser una gran clown. Pero allí lo que me hacía era divertir y me ponía a hacer cosas, me ponía a inventar mis cosas, a cantar, y la gente de la playa pues estaba pendiente de mí, mi familia se tiraba de risa. Pero sí que ya un poco más mayor, cuando tenía ya una edad, en mi calle, en la calle Fray Isidro de Sevilla, aquí en la Macarena, sí es verdad que montaba espectáculos en la azotea y le cobraba a los niños de la calle para ir a verme, claro. Aquí o pagan o entra. De 2 reales, las perras gordas que entonces existían, ¿no? Sí. Te estoy hablando de los años 60, 70, ¿no? No llegaban a los 70, yo era muy pequeña. Yo nací en el año 60. Yo ahora mismo tengo 62 años y la primera vez que yo me subí en un escenario profesionalmente, ya diciendo va a interpretar Charo Reina un monólogo que se llama El alfilerito, yo tenía 14 años, no había cumplido los 15 todavía. Y, Charo, y entonces mi vida es la interpretación, por eso te digo que yo de lo que vivo enamorada de la interpretación. Y ahora que echas la vista atrás, si fueras esa niña de nuevo, sabiendo lo que sabes ahora y sabiendo todo lo que has vivido, ¿cambiarías algo en tu carrera? No, nada, todo ha servido de enseñanza. Mira, tengo la gran suerte y estoy tocando madera, te lo estoy diciendo, tocando madera, que no he tenido nunca una mala crítica, nunca. Yo como actriz, ¿no? Uh-huh. He tenido la gran suerte de que yo empecé básicamente con los personajes quinterianos, con los personajes de los hermanos Álvarez Quintero, sí. Y una de mis primeras críticas teatrales decía lo siguiente: tú sabrás que Carmen Díaz fue la gran actriz quinteriana por antonomasia, o sea, la gran actriz quinteriana fue Carmen Díaz, ¿no? Uh-huh. Y esa crítica empezaba de la manera siguiente: Carmen Díaz no ha muerto, ahora se llama Charo Reina. Entonces, cuando tú eres tan joven, pequeña, y lees esa crítica, pues lo único que te ayuda y que te empuja es a seguir, a querer crecer, a querer aprender. Y yo soy una persona que todo lo que hago me gusta absorberlo y aprenderlo porque en la vida todo, o sea, yo no cambiaría nada. Yo de todo lo que he hecho he disfrutado, he aprendido y lo volvería a hacer. He hecho comedia, he hecho zarzuela, he hecho 7 zarzuelas, he hecho comedia musical de Broadway, he hecho series de televisión, he hecho de todo un poco, ¿no? O sea, gracias a Dios he tenido la suerte de cubrir muchos campos distintos dentro del mundo de la interpretación, dentro del mundo del espectáculo, con lo cual no me arrepiento de nada. Volvería a hacer zarzuela, volvería a hacer mis comedias musicales, todo. Y de todo he aprendido. Aprendí hasta a bailar claqué. Sí. Imagínate. Pues eso es lo principal, que de cada experiencia haya sacado un por eso no, cambiar nada. Sí. Cambiar nada. Si acaso podía haber intentado absorber más todavía y aprender más, pero bueno, cuando tienes una obra detrás de otra y llevo 40 y tantos años en el mundo del espectáculo sin parar, fíjate, me ha venido bien hasta el tiempo de pandemia, me ha venido bien porque he podido disfrutar de mi casa, que yo en mi vida había disfrutado de mi casa tanto tiempo seguido. Eso es verdad. Y a muchos nos ha pasado eso, que ese parón también vino, por desgracia, vino bien, la verdad. Sí. Pues Charo, además está bien porque echas capote al suelo y está bien. Y ahora ya cuando vaya, ya te avisaré para cuando vaya a estrenar el monólogo. Por supuesto. El próximo monólogo que voy a hacer, que es lo que está proyectado, que lo estrenaremos en Sevilla a finales del mes de noviembre, un monólogo que se llama Lo que esconden las risas, escrito por Santiago Escalante. Santiago Escalante, y ya te avisaré primero para invitarte a que vayas al estreno y segundo para que
que lo tengas en cuenta y se lo comunique a tus seguidores, Pues a toda la gente que te sigue en el podcast. Pues estaremos pendientes de ello. Pues Charo, antes de despedirte, quiero lanzarte una pregunta que, bueno, es común a todos los invitados, para conoceros un poquillo más. Y es la siguiente: si a ti, Charo Reina, te dieran la posibilidad durante un día de ser alguien o de ser algo durante un día, ¿qué te gustaría ser? ¿Quién o qué? ¿Quién o qué? Lo que te gustaría ser. Me gustaría ser mi madre, porque no ha habido una mujer más buena ni más justa en este mundo. Yo por lo menos no la he conocido. Me hubiese gustado, si me dieran la oportunidad, haber podido ser mi madre por un día. Muy bonita respuesta, la verdad que... Pues eso es lo que... No admiro... no hay nadie que yo pueda admirar más como persona y como ser humano que a mi madre, que desgraciadamente hace 4 años y pico que ya me falta, y cada día todavía cuando me despierto cojo el teléfono y marco su número. Lógicamente no contesta. Pues eso es lo bonito, que quede siempre en el recuerdo, que ella también estará viendo desde arriba todo lo que estás haciendo y estará orgullosa. No te quepa duda. Pero Pues... si me dan oportunidad de quién me gustaría ser, por supuesto mi madre, por lo buena y lo justa que siempre fue. Pues nos quedamos con ello, Charo. Darte las gracias por haber estado con nosotros en el podcast. Para mí ha sido un placer hablar contigo y muchísimo éxito. Que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Alejandro, un beso muy grande. Un abrazo muy fuerte, Charo, gracias. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Pues esta semana, en la sección de libros, vamos a contar con 2 invitados. La primera de ellas, una escritora, profesora también, de Sevilla, es Macarena Muñoz, y ya nos escucha al otro lado del teléfono. Macarena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por invitarme. Nada, las gracias a ti por haber aceptado la invitación de estar con nosotros aquí en el podcast de La Cultura y sus Locuras. Y como bien comentaba, profesora, escritora de Sevilla, pero residente en Frankfurt, en Alemania. Y bueno, tu última novela, hay que darte la enhorabuena, porque esa última novela que tienes, Los extranjeros, ha sido seleccionada hace poco para la Semana de Novela Histórica de Cartagena. Quería que nos contaras un poco, Macarena, ¿qué podemos leer en ella? ¿Qué puedes hablarnos de esta novela? Bueno, la novela Los extranjeros es bastante compleja. Por un lado, se llama Los extranjeros porque, bueno, yo misma soy extranjera y considero que no hay solo un tipo de extranjero. La gente tiende a tener ciertos prejuicios y a meter toda la gente, a meter a los extranjeros en el mismo saco. Uh-huh. Entonces, ese es el primer tema de la novela, intentar ver los distintos tipos de extranjeros, los que se adaptan mejor, los que no se adaptan, los que tienen ansia de superación, los que viajan, se van por motivos políticos, o los que tienen esperanza y se van para simplemente mejorar su futuro. De todas formas, todo eso se puede ver porque no hay solo un personaje extranjero, sino prácticamente todos los personajes de la novela son extranjeros. Incluso los españoles se ponen muchos ejemplos de extranjeros, pues porque es gente que ha salido a vivir al extranjero. Eso es por un lado. Por otro lado, todas mis novelas, bueno, tengo solo 2, sí, pero en la siguiente también será así. A mí me gusta enseñar las luces y las sombras. Por eso en esta novela lo que se va a encontrar es 2 hechos históricos, o 2 países, con sus hechos históricos, mejor dicho. Una es la España que de los últimos años de la dictadura, que pasa a la transición. Esas serían las luces desde el punto de vista histórico. Y tenemos una de las colonias españolas, de las últimas colonias españolas, que es Guinea Ecuatorial, que cuando se independizaron, lo que ocurrió es que vino primero la dictadura de Francisco Macías y luego la de Teodoro Obiang. Uh-huh. Y esta sería, desde el punto de vista histórico, las sombras. También están las luces y las sombras de los personajes. Aquí ya no digo más para que no se haga demasiado largo y pues para que la gente también
lea y vea cómo los distintos personajes también tienen sus luces y sus sombras, no solo uno. Son al menos 3 personajes con luces y sombras. Habla de esos personajes, Macarena, uno de ellos, la protagonista, que es Imara. Bueno, tiene como ejemplo a Cecilia, esa impulsora que hubo en esa época que nos habla de la transición del feminismo. Aprovechando esto del feminismo, en el mundo de la escritura, en el mundo en el que estás tú con estas novelas, ¿hay también desigualdad o hay más igualdad que en el resto de categorías de, no sé, del cine o del mundo en general? Mira, yo creo que en cuanto a lo que puede ser el pago, pues eso es lo que se estipule con la editorial, y en ese caso yo pienso que no hay diferencia ninguna. Las editoriales tienen estipulado X dinero, también si eres autor de Amazon va a pagar lo mismo a los hombres que las mujeres. En cuanto a estadísticas, y yo lo que te voy a citar, se puede ir a Google, se puede leer artículos del País y del Mundo, no me lo estoy sacando de la manga, en las editoriales tradicionales, no solo en España, también en el mundo anglosajón. Aproximadamente 2/3 de los nombres publicados son de hombres, 1/3 es de mujer. Te digo aproximadamente porque cambia ligeramente de un país a otro, pero todo eso se puede mirar en Internet y comprobar que no es. En el mundo de la autopublicación. En el mundo de la autopublicación, en el mundo anglosajón, han dicho bien claro que son las mujeres las que triunfan. Son las mujeres las que triunfan, aproximadamente entre un 65 y un 69% de las novelas publicadas son de mujeres. En el premio Amazon, no te voy a decir en el de Inglaterra, en el inglés porque no me lo he repasado, pero como vivo en Alemania me miré el premio Amazon alemán, y hace poco se lo estuve comentando a una compañera autora. Entre el 2015 y el 2021, aparte de que normalmente se nomina una novela romántica en el Amazon de Alemania, pues hubo 5 mujeres que ganaron el premio Amazon en Alemania y 2 hombres. Pero con lo cual te lo digo que en base de la autopublicación en Alemania no la mujer es la que está imponiéndose. Pero aprovechando eso que dices de los premios, Macarena, ¿cómo sienta a una mujer que, por ejemplo, salgan 2, 3 escritores que se engloben en un nombre femenino, como pasó con este nombre tan famoso de Carmen Mola? ¿Cómo sienta eso? Ahora te lo voy a comentar después, porque quería hacerte un pequeño comentario. En el Premio Literario Amazon de España no ocurre eso. No voy a dar datos porque lo pueden comprobar, además tampoco no los tengo en la cabeza, pero en los 3 últimos años han ganado solo hombres el Premio Literario Amazon. Y mujeres tengo así Pilar Muñoz en la cabeza y recuerdo que otra más. Así que está a la inversa que en Alemania, cuando se supone que hay más mujeres autopublicadas en España que hombres. Así que ahí cada uno que interprete como quiera, que vaya a mirar datos, porque a mí me gusta mucho dar datos. Y en cuanto a lo que tú me has preguntado, a mí no me importa el seudónimo, ni que sean 3 hombres con el seudónimo de mujer. Yo creo que lo que ha enfadado realmente al mundo literario, y no me refiero solo a las mujeres, es que ha ocurrido lo siguiente. Estos señores han estado, antes de saberse que eran Carmen Mola, han estado recomendando Carmen Mola en los periódicos. O sea, se han recomendado a sí mismos, amparándose que están escribiendo bajo seudónimo, y recomendarse a sí mismo. Una cosa en Facebook que preguntan, ¿qué novela me recomiendas que trate Guinea Ecuatorial? Y yo digo, pues mira, la mía trata Guinea Ecuatorial, si quieres míratela. Eso es una cosa. Otra cosa es ir al periódico y cuando le hacen una entrevista decir, ¿quién recomiendas? Pues Carmen Mola. Claro. Eso es lo que ha enfadado. También ha enfadado pues que precisamente se subió la cuantía del premio Planeta. Y en tercer lugar que se han presentado pues como una mujer que era profesora, que ha salido de la nada y que era feminista. Y
a la gente no le gusta el engaño precisamente porque es más fácil publicar como hombre que como mujer, y algunas estadísticas dicen, sin embargo, que los libros de editorial tradicional firmados por mujer venden proporcionalmente más. Allí es lo que yo, vamos, eso es lo que yo opino. Pues sí. Y lo que también he leído. Y aprovechando eso que hablamos de las ventas y demás que comenta, bueno, parte de tus beneficios de esa venta de novelas tienen un destino pues muy interesante, ya que hace pues diferentes obras de beneficencia y demás. Y de eso quería preguntarte, ¿hacen falta más personas que miren de frente y que no dejen los problemas al lado? Tú que te encargas de todo eso y que, como digo, usas parte de esos beneficios para estos problemas del día a día. Bueno, yo como me va bien, intento siempre pues repartir algo de mi bienestar en donde pienso que hace más falta. Por eso fue mi idea de que parte de los beneficios iban a ONGs de ayuda al refugiado, precisamente porque tenemos crisis migratorias todo el tiempo. Aparte de esta donación que que son unos cuantos cientos todos los años, pero por ahora no ha llegado a muchos. Espero que si mis ventas aumentan pues pueda subir a 1.000 o 2.000 euros. Pues aparte de esto, yo con mi marido solemos hacer peticiones, hemos hecho peticiones para abrir un nuevo instituto, sí. Y hemos recogido firmas, se logró abrir. También hemos hecho peticiones pues porque había un parque que no lo estaban cuidando y una de las causas eran que venían a hacer grill al parque, arrancaban las hojas y las ramas de los árboles, y entonces también hicimos una petición porque también me gusta conservar el medio ambiente, y nosotros intentamos involucrarnos también en la labor social. Yo también estoy en un instituto un tanto problemático y me gusta porque sé que no solamente enseño, sino que también ayudo a los alumnos. Entonces, si tú dices, sí, yo creo que sí haría falta. Si todo el mundo hiciera un poco, ¿ya? Un poco. Si uno tomara una actitud más ecologista, si comprara, por ejemplo, en vez de comprar a las grandes compañías que tienen unos beneficios grandísimos, comprar a la pequeña tienda, entonces yo creo que apoyaríamos un mundo más justo, un mundo en que la riqueza estaría más repartida y habría menos problemas. Pues sí. Así que bueno, eso es lo que yo pienso. Luego sé que cada uno pues tiene sus prioridades, su conciencia. Habrá gente que no está de acuerdo con mi forma de ver la vida. Yo intento respetar otras visiones, pero yo creo que sí, que hace falta que todo el mundo aporte un grano de arena, sobre todo si nos va más o menos bien. Pues sí. Hay gente que no puede, porque no le va bien. Pues sí. Macarena, comentabas al principio, hablando de tu novela, has dicho la siguiente. De eso quería preguntarte. ¿Tenemos fecha ya para esa siguiente novela que se llama, tengo por aquí, Un océano verde esperanza? Bueno, yo quiero publicarla a lo largo del próximo año. En realidad yo quería publicarla en los primeros 4 meses del próximo año, pero no lo veo ahora mismo factible porque me queda para terminarla. Y yo le doy mucho repaso a las novelas. Yo normalmente, después de terminarla, es el primero, el segundo, el tercer borrador, el que ya presento como novela. Y he tenido una serie de problemas con esta novela por la documentación. A mí me gusta siempre que aparezca países de distintos continentes, y me gusta siempre que en todos mis libros aparezca un país africano, y el que elegí al principio no me cuadraban las cosas como quería, así que he tenido que leer más de lo que esperaba para encontrar pues esas luces y sombras de las que
que he hablado. No estaba contenta con lo que encontraba. Debo decir que al principio lo leí en alemán y claro, estaba escrito un poco desde el punto de vista alemán, y en cuanto empecé a leer en inglés, ya encontré lo que quería encontrar. Genial. Pues nada, estaremos atentos a esa novela para el año que viene, como bien comentas. Y Macarena, ha sido un placer charlar este ratito contigo. Recuerdo, Macarena Muñoz, tanto Los extranjeros, esta novela de la que hemos hablado, como también tu primera novela, Memorias fugitivas, que también pueden adquirir a través de librerías y a través de Amazon. Pues Macarena, un placer haberte tenido en el podcast. Muchísimas gracias, mucho éxito y que vaya todo muy bien, ¿vale? Un placer también que hayáis contado conmigo. Y tras hablar con Macarena de esa novela que nos ha traído hoy en el programa, como decíamos al principio de la sección, contábamos con 2 escritores. El segundo de ellos ya está al otro lado del teléfono y es Antonio Tocornal. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Alejandro, muy buenas tardes y muchísimas gracias por haber pensado en mí, por haber pensado en mi libro para ilustrar tu programa. Pues nada, el placer es nuestro. Muchas gracias por haber aceptado la invitación al podcast de la cultura y su locura. Y bueno, te presento, Antonio, escritor de San Fernando, de la provincia de Cádiz, y premio de novela, último premio de novela, Felipe Trigo, con tu novela Mala Santa. Lo primero que quiero preguntarte, ¿qué puedes contarnos de esta novela que está ahora en boca de todos? Bueno, Mala Santa es la historia de una mujer de aproximadamente mi edad, porque nace en los años 60, y narra 6 episodios de toda su vida, ¿no? Entre su nacimiento, ya te digo, en un sitio que no se sabe muy bien dónde está, aunque se supone que está en el sur de España, un pueblo que se llama La Ciénaga, pues hasta prácticamente, hasta su muerte, ¿no? Es la historia de una mujer que no tiene suerte en la vida, que nace en un prostíbulo porque su madre se tiene que reciclar. Su madre se llama Dama Salatuerta y es la colaboradora de un lanzador de cuchillo, y como el lanzador de cuchillo pues bebe un poquito más de la cuenta, pues hay un accidente, se queda tuerta y ya no sirve como asistente del lanzador de cuchillo, así que la dejan abandonada en ese pueblo, en La Ciénaga, y el único trabajo que encuentra es en un prostíbulo en régimen de semiesclavitud. En ese momento en que empieza a trabajar en ese lupanar, está embarazada de Mala Santa y ella nace allí. Y a partir de ese momento, pues se narra una serie de capítulos que, la estructura de la novela está dividida en 6 capítulos que corresponden más o menos a las edades que tendría Mala Santa, más o menos en esos episodios, con una diferencia de 10 años aproximadamente entre uno y otro. De hecho, los capítulos no están numerados 1, 2, 3, etcétera, sino 5, 15, 25, 35, 45 y 55, que es el último. Y nada, Mala Santa es una mujer que ya, como ya te dije al principio, que no tiene suerte en la vida, que no ha tenido acceso a la educación y que por lo tanto pues no tiene o no ha tenido nunca las riendas de su vida en sus manos. Entonces, cada capítulo pues está abocado a una serie de vivencias en las que ella no tiene mucho que decidir, porque es la vida y las circunstancias en las que han decidido por ella. Está narrada la historia pues con bastante crudeza, porque las escenas, la vida de esta persona es así, no hay forma de dulcificarla, y para que sea un poquito más digerible pues hay un poco de humor también en el tratamiento. Bueno, como bien decías, el libro está pues dividido en esos capítulos que van por las distintas edades de la protagonista que nos narras. ¿A qué edad, en este caso, te entra el gusanillo de escribir y a qué edad decides que quieres escribir tu primer libro, Antonio? Bueno, esa es una pregunta muy buena, porque yo creo que no hay un punto de inflexión en mi carrera en la que empiezo a verme a mí mismo como escritor, o en la que empiezo a tener la necesidad de escribir. Verás, yo creo que un escritor, al menos en mi caso, yo no puedo hablar en nombre de todos los escritores, pero en mi caso yo no veo ninguna diferencia entre lo que es la escritura y la lectura. Y yo siempre he sido lector durante 50 años. Y creo que llega un momento cuando uno se involucra mucho en la lectura e intenta ser selectivo y intenta
leer libros leer libros con cierta calidad y con un espíritu crítico, que llega un momento en que uno se acerca tanto a ese precipicio, digamos, a ese abismo que separa la lectura de la escritura, que uno acaba cayéndose, ¿no? Que uno acaba cayéndose del lado de la escritura. Eso me pasó a mí, pues a una edad tardía. Yo pienso que antes de escribir hay que vivir cosas, ¿no? Porque no se pueden escribir cosas que no se han vivido. Ya te digo, te vuelvo a repetir que yo hablo por mí, yo no sé lo que piensan los demás escritores, pero este fue mi caso. Entonces se puede decir que empecé o tengo una vocación o una carrera tardía, porque yo publiqué mi primera novela con 49 años o 48 años, creo recordar. Y Antonio, cuando un escritor, o en este caso cuando tú escribes y empiezas a escribir ese libro, ¿un escritor tiene como meta que ese libro llegue a ser un premio o que llegue a ser un bestseller o busca otra cosa? Bueno, me das la ocasión para volver a repetirte lo mismo. Yo no puedo decir cuál es la meta de un escritor. Yo puedo decir cuál es la meta mía. Sí. Y por supuesto no es ni ganar un premio, ni tener muchos lectores, ni siquiera es publicarlo. Uh-huh. Yo escribo por una especie de necesidad interior, y creo que si no escribiera tendría que lidiar contra ciertas ansiedades. Entonces, digamos que es una forma de salvarme de ese estado ansioso, ¿no? Y de conseguir estar tranquilo conmigo mismo. Y lo de los premios, las publicaciones de los lectores, todo eso es un añadido que viene después. Pero cuando yo empiezo a escribir, ni siquiera sé que estoy escribiendo, a menudo ni siquiera sé que estoy escribiendo una novela. Yo me pongo a escribir un texto y puede convertirse en un ensayo, o en un relato corto, o en una novela, o simplemente puede acabar en la papelera o convertirse en un estado de Facebook o de redes sociales, ¿no? Es al cabo de un tiempo, cuando vuelvo a releer el texto, cuando vuelvo a compararlo con otros textos que son de la misma familia y veo que se establece un diálogo entre ellos, que a veces sucede que se desvela que tiene un estatus de novela incipiente. Uh-huh. Y en ese momento, cuando ya veo que a lo mejor estoy con una novela, pueden pasar años desde que empecé con el borrador del primer texto, uh-huh, pues empiezo ya a desarrollarla con esa visión de que estoy escribiendo una novela. Y la única meta es divertirme mientras que la estoy escribiendo, sin pensar, te digo, si se va a publicar, si la voy a presentar a un premio, si va a conseguir lectores o si va a conseguir cierto éxito. Hablo por mí, sí. En mi caso. Es verdad que esos premios, es verdad que puede que no sea la meta, pero es verdad que abren muchas puertas. Ese último premio, como decíamos antes, que has ganado, el de novela de Felipe Trigo. También el sacar una novela como editas esta con la editorial Fundación José Manuel Lara, que es del Grupo Planeta. Imagino que todo eso abre puertas y también te da una serie de facilidad para el próximo o el posible siguiente libro. ¿Es fácil el inicio en este camino de un escritor que empieza desde abajo? Es decir, un escritor que, en este caso, cuando tú empezaste, no tenías un nombre con el que vender un libro. ¿Es complicado o es un camino fácil? Bueno, yo creo que para nadie es fácil, ¿no? Para ningún escritor es fácil abrirse camino. Es fácil abrirse camino si has hecho una carrera anteriormente como locutor de televisión o como presentador o si has estado en Operación Triunfo, en Supervivientes. Entonces, si escribes un libro, pues vas a tener muchos seguidores. Pero bueno, no es mi caso. Ya he explicado antes en la anterior pregunta, he explicado un poco cuáles son mis motivaciones para escribir. Y es verdad que he ganado algunos premios antes que este, pero en realidad yo creo que los premios en sí no abren puertas. A mí lo que me han abierto puertas ha sido el boca a oreja. Uh-huh. Incluso he publicado algún libro con editoriales modestas, no como esta Fundación José Manuel Lara, en editoriales más modestas, que sí han tenido cierta repercusión porque el libro ha gustado, porque alguien lo ha leído, se lo ha recomendado a 3 personas y esas 3 personas se lo han recomendado a otras muchas y de alguna forma se ha creado una red. Esto es lo único que abre puertas.
En cuanto al haber publicado con la Fundación José Manuel Lara, la ventaja que ha tenido sobre otras publicaciones anteriores es que, como tú has dicho, que está el Grupo Planeta detrás, pues ha tenido una distribución pues bastante completa, que ha estado prácticamente en todas, o sigue estando en todas las librerías de España, prácticamente a 5 meses de su publicación. Eso hoy en día en España es un lujo que pocos libros se pueden permitir. Si abrirá puertas en el futuro, pues no lo sé. Yo lo único que está en mis manos es seguir escribiendo, que ni siquiera es lo más importante. Para mí lo más importante es seguir leyendo y estar pendiente de si surge alguna idea, no desaprovecharla, no dejar que pase de largo. Si eso sucede, el éxito será para mí concluir una novela nueva, pero no publicarla, ni ganar un premio, ni hacerme famoso, ni hacerme rico, porque eso ya no está en mis manos. Eso está en manos de un ente, llámalo mercado, llámalo como quieras, que es muy difícil de controlar y que está matizado por cosas que son extraliterarias, ¿no? Por asuntos monetarios, por asuntos de promoción que se escapan completamente de las manos o de la voluntad de un modesto escritor como puedo ser yo. Si tuvieras el mando para cambiar algo en ese mercado del que hablabas, o el mando en algo de, por ejemplo, más ayudas, más financiación, más apoyo, ¿qué cambiarías del mundo de la escritura? Hombre, yo soy bastante liberal en esto. Yo creo que el mercado se tiene que regular por sí mismo, porque evidentemente si un libro vende 200.000 copias, pero literariamente no tiene ningún interés, es porque hay 200.000 personas que sí encuentran que tiene interés. Entonces, ¿qué voy a decir yo desde mi pedestal de escritor oculto? Pues no tengo nada que decir. Lo único que tengo que hacer es callarme y conformarme, hacer lo que me toca lo mejor que puedo y nada más. Actualmente hay una diferencia muy grande entre los dos grandes grupos editoriales que publican obras de muy buena calidad, pero también obras comerciales, obras que se pueden vender a grandes masas, y hay una diferencia con otro estrato, que son las editoriales independientes, que se busca la vida con libros de muy buena calidad, pero que tienen muy poca repercusión porque tienen también muy poca salida. Sí me gustaría poder hacer algo, o que se pudiera hacer algo con estos escritores que tienen mucha calidad pero muy poca salida, pero no creo que la solución pase por las subvenciones. No sé qué decirte, no es mi campo de trabajo ni mi campo de acción. Vale. Y Antonio, ¿tienes algún proyecto ya en mente? ¿Tienes ya el siguiente en mente o lo estás escribiendo ya o por ahora nada? Bueno, yo nunca escribo un libro detrás de otro. Yo afortunadamente siempre trabajo con varios proyectos al mismo tiempo, porque creo que me sentaría muy mal sacar un libro y sentarme al día siguiente con el ordenador con la página en blanco. Entonces, siempre tengo bastante material, yo voy escribiendo textos, lo voy guardando y, como te dije en una pregunta anterior, luego los voy comparando, voy dejando que se cree un diálogo entre ellos. Entonces, ahora mismo no me falta el trabajo, pero de todas maneras el 90% de mi trabajo como escritor consiste en leer, en saber lo que se está escribiendo ahora, en leer a gente más joven que yo para ver cómo se está innovando, los nuevos lenguajes que se están lanzando, pero también en rellenar las lagunas culturales que me quedan, que son muchísimas, releyendo o leyendo a clásicos a los que no he accedido todavía. O sea que el 90% de mi tiempo lo tengo ya ocupado leyendo, y yo te digo que siempre tengo algo por ahí en el ordenador, siempre tengo textos con los que puedo seguir trabajando y bueno, podría publicar más libros dentro de relativamente poco tiempo porque tengo alguna cosa bastante avanzada. Pues nada, estaremos pendientes a próximos estrenos, próximas novedades que nos puedas contar. Y Antonio, lo dicho, muchas gracias por haber participado en el podcast. Ha sido un placer charlar contigo. Lo recuerdo, Antonio Tocornal, esa última novela, Mala Santa, como bien dice, que pueden encontrar en todas las librerías de aquí de España. Y Antonio, muchísimo éxito en todo lo que te propongas y un abrazo muy fuerte.
Bueno, soy yo el que te lo agradece, Alejandro. Muchísimas gracias por pensar en mí, por pensar en mi libro. Mucha suerte con tu podcast. Un abrazo y hasta siempre. Muchas gracias, un abrazo. Y hasta aquí el programa de esta semana. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Como siempre, muchas gracias a todos nuestros invitados, muchas gracias también a todos nuestros colaboradores. Por supuesto, gracias a la página de 50sound.com, que es la que nos presta todas las músicas del programa. Y muchas gracias por haber estado ahí una semana más en este podcast, La Cultura y sus locuras, que es vuestro podcast de cultura. Hasta la semana que viene.